y a todas. Hoy sí que hoy es un lujazo y hoy creo que bienvenidos a la Resma, por cierto. Hola Gerardo, hola Nadia, Hola, Nadia. Hola. ¿qué tal? Y como iba diciendo, hoy es un lujo y hoy saldamos una cuenta pendiente, creo yo, aquí en la Resma, porque por fin, después de más de un año, tenemos a Nadia Jafid. Nadia, contigo empezó todo un poco, podemos decirlo así, ya, porque contigo y en San Jordi del año 2020, cuando estábamos todos encerrados en casa, presentamos este libro, Gerardo y yo, que lo he cogido hoy a toda prisa en la biblioteca, volviendo para casa, porque digo, no me voy a poner a buscar por aquí detrás o debajo de la cama o en cualquier rincón. Estamos Y ya en digo, ese nivel, cojo la ¿no? Biblia y lo saco. En fin. De no encontrar libros que tienes. Es nada, lo dejaremos, eso da para otro día y si queréis lo comentamos o luego más adelante en la charla, pero vamos a empezar presentándote. Tenemos a Nadia Jafid, digo, con ella pues presentamos este libro a medias, Gerardo y yo, del Buen Padre, cuando salió y nos tuvimos que encerrar prácticamente. Bueno, no, nos encerramos, no es que Prácticamente. nos encerramos, literalmente, y estuvimos encerrados 2 meses largos. Bueno, en fin, presentamos este Buen Padre, pero no quedó grabada esa conversación, que hubiera sido, en realidad tenía que haber sido el primer episodio de la Resma. Pero bueno, ha llegado 2022, ha llegado septiembre de 2022, ha llegado tu segundo trabajo largo, publicado por Sapristi, este Chacales. Y nada, ya tenemos la excusa perfecta para saldar esta cuenta pendiente. Y ahora voy sí a presentarte. Naces en 1990 en Terrassa, licenciada en Bellas Artes en la Universidad Autónoma y empiezas a publicar fanzines. No sé si mientras estás trabajando en la central o pues, no sé si en algún periplo un contacto Sí, con el primero es justo cuando aún estaba trabajando en la central Uh-huh. y solo lo dejé en la central. Rollo. Que No, creo que es el Llamas, o no sé si le cambio el no, nombre, 085. 085, Sí. ¿vale? Que es el teléfono de los bomberos, el antiguo, no sé si tiene nada que ver, pero a lo mejor es otra cosa, da lo mismo. Luego está Llamas, que Sí. este también lo pillé en la central, y luego hay 3 que sacaste con lupa y sombrero, con Chema Sí, Peral, Más allá de mí, H y Adiós Nostalgia. sí, sí. El primero era Adiós Nostalgia, H que era muy, muy pequeñito y Más allá de mí que era uno un poco más, bueno, un poquito más largo. Con risografía, que Chema nos dejó hacer riso. Qué grande. Y fue el último con él, con Chema. Uh-huh. Y luego no sé si me dejo alguno más. Bueno, hice el año, no, este año, es que ya no sé ni en qué año estamos, Ran. hice RAN con Naida y Marina, Naida Massana y Exacto. Marina Fernández, Uh-huh. también una historia corta. Y después, bueno, el Ford de Cas, tal. Sí, claro, sí, a eso iba. Tú has participado pues, en el autobullying, en Fordecals, apareces, bueno, en color carne también, en Sí. color carne y también apareces, no sé si hiciste alguna ilustración para Proezas Fanzine o... Sí, eso era una pequeña ilustración. Y después, bueno, el Viñetari también. El Viñetari, exacto, tu historieta corta que presentaste para el Premiara. Y bueno, has participado también en el proyecto de la gráfica radial de Xavi Serra en el diario. Ara. Y ya está. Y hoy estamos para hablar de Chacales, pero que luego a saber lo que sale durante la conversación. Y nada, pues yo sí que te quería preguntar ya para abrir fuego el título, ¿no? Y estos chacales que aparecen en portada, un poco, ¿de dónde viene esto? Nadia. A ver, viene. Chacales se supone que es como un adjetivo que se le da a un cierto tipo de hombre o de chico, ¿no? Normalmente más bien chico joven, que está en la calle, que viene de un estatus social humilde o bajo, ¿no? Podría ser pandillero o no pandillero. Y suele ser eso, un chico pues agresivo,
de sus modos, ¿no? De su manera de ser, que siempre está un poco alerta. Y bueno, y me parecía interesante hablar de lo que habla Chacales, ¿no? Del tema de la ira, utilizando este título de Chacales cuando los personajes que salen en Chacales de Chacales. También es verdad que hay una doble intencionalidad en haber escogido Chacales, y es jugar con esta idea de que los personajes no son lo que esperamos que sean chacales, y también como esta idea de personas que están siempre un poco a la defensiva, ¿no? Un poco, que son muy vehementes en la manera en la que tienen para justificar pues, lo que piensan, lo que sienten, ¿no? Este doble juego. Me parecía interesante pues coger este título. Bueno, podemos comentar también que, para los que no han leído todavía, no han podido leer Chacales, que es un cómic que cruza 3 historias de 3 personajes diferentes que tienen circunstancias vitales distintas, pero que sí que les une, digamos, el escaso control que tienen sobre su propia ira, ¿no? Hay detrás también un síndrome del que tú hablas, ¿no? Como punto de partida, como inspiración del cómic. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esto? Claro, a ver, todo esto empieza porque, bueno, después de sacar El Buen Padre, justo cuando hicimos el encuentro, pues bueno, yo dejé pasar los meses, no quería agobiarme con la idea de tener que hacer un nuevo cómic, quería que cuando empezara a trabajar en el segundo cómic fuera porque el tema me interesaba, porque tenía ganas, plantearlo desde el punto de vista en el que yo tenía que disfrutar y tenía que ser algo que me interesara pues, hacerlo de pues, un cómic largo, muchas páginas. Y un día estaba por internet, también estábamos en la época, hablo como si fuera muy pasado, pero fue el año pasado, en el que yo sentía que había como, bueno, y sigue ocurriendo, o sea, tengo esta misma impresión todavía, que estamos en un momento en el que todo el mundo estaba muy exaltado, ¿no? Y estábamos pues encerrados, todo el mundo tenía, las opiniones eran muy agresivas, sobre todo porque casi todas eran mediante internet, Twitter, no sé qué, todo, pero las manis también. Sentía que había como se respiraba, ¿no? La ira por todos lados. Y empecé a investigar, a mirar cosas por internet, artículos, y me encontré con un artículo que hablaba de este trastorno, de trastorno de intermitente explosivo. Y bueno, a partir de encontrarme con este trastorno, empecé a tirar del hilo y a ver más páginas. Y pensando, dije, wow, pues aquí tengo un buen punto de partida para hablar de esta mala gestión de la ira que tienen estas personas que padecen este trastorno, pero me sirve de excusa también para hablar de otros temas y también describir un cierto tipo de atmósfera, un cierto tipo de clima en el que sus personajes sienten esta ira, pero parece que no están solos y no están solos, ¿no? A la vez, ¿no? Porque están rodeados también de esta especie de clima que les invade, ¿no? Y bueno, nació de esto. Parece que la hemos perdido. Sí, ha fallado un par de veces y ahora está de nuevo. Sí, sí. Algo ha pasado. Vale. Te has quedado congelada. Me he quedado congelada. No sé, me había quedado en... Que estabas hablando de la ira de un par de personajes y ahí te has quedado otra vez. Te perdemos. Uy. Vale. No te preocupes. Sí, pues esto. Escogí este... Es que no sé si se ha cortado. No, está. No te preocupes. Ahora parece que va bien. Es que vivo en la montaña, entonces... no, eso. Todo salió de este pequeño encuentro, ¿no? de este trastorno, y a partir de aquí tiré el hilo para hablar de otras cuestiones.
Sí, yo al hilo de lo que comentas, de que tampoco te quedas en el caso clínico, ¿no? Tampoco o tal, sí que, y eso me retrotrae también aparecía la ira en el buen padre, ¿no? Y también hay ciertos mecanismos sociales que hacen que se activen, ¿no? Al menos en ciertos personajes. Tú también juegas con un relato generacional también. No sé si esto lo trabajaste ya desde el principio porque o te fuiste encontrando y te daba para tratar distintos temas, ¿no? Tenemos la persona joven, el niño y la señora mayor, ¿no? Que eso te da como tres enfoques muy distintos del tema de la ira y hay un contexto social también muy distinto en cada uno de los casos. Sí, aunque de todos modos creo que los tres comparten esta sensación de desencanto, ¿no? De frustración por sentir que no tienen el control de sus vidas, ¿no? No tienen el control de quiénes son. Parece que quiénes son viene determinado del contexto que les rodea, ¿no? De la sociedad en la que se mueven. Y eso lo comparten los tres personajes. Por eso también quería poder hablar con tres voces distintas, porque me parecía interesante ver que al final no se trata de que seas una persona, pues eso, de mi generación o una persona de una generación más joven. Tengo la sensación, ¿no? O al menos quería ambientarlos, que generar esta atmósfera en Chacales de que todos vivimos un poco en esta sensación de desencanto, de alienación, ¿no? Compartida, aunque seas joven o mayor, ¿no? ¿Queréis? Podemos empezar a enseñar algunas de las páginas que nos ha facilitado Nadia. A ver, aquí. Vale. ¿Las veis? Sí. Perfecto, sí. Vale, genial. Pues bueno, aquí podemos ver unas páginas correspondientes a la primera historia, ¿no? Al periplo del primer personaje, que es el que vemos aquí mirándose al espejo. Claro, lo que llama la atención de entrada es que, igual que sucedía en El Buen Padre, cuentas cosas muy complejas y cosas complicadas, digamos, de transmitir sin utilizar apenas el texto, porque esto es una constante en tu trabajo, que siempre intentas contar las cosas sobre todo a través de lo visual, del dibujo. Y no sé si en esta ocasión te ha resultado más difícil que en otras. A fin de cuentas, en El Buen Padre estabas contando algo quizás como más cercano a ti, ¿no? Más íntimo, pero aquí te has acercado a la construcción de tres personajes diferentes entre sí, que quedan perfectamente definidos sin que sea necesario que digan nada, ¿no? O que digan muy poquito. Sí, porque de hecho en Chacales solo utilizo el texto cuando los personajes están haciendo un autoanálisis, ¿no? Cuando ellos están haciendo la terapia, ¿no? Se entiende que están haciendo la terapia. Y lo utilizo para que ellos describan, ¿no? Un poco cómo se sienten, algunas sensaciones que ellos tienen. Incluso esa idea, porque también me parecía interesante esa idea de cuando ellas actúan así también sienten un poco de, ¿no? Eso, del placer o esa sensación de que están haciendo lo correcto cuando se muestran así. Y para esas situaciones sí que necesitaba texto, o sí que quería utilizar texto para remarcar algunas ideas. Pero es verdad que en todo lo demás, a mí lo que me interesa es generar un ambiente, una ambientación donde los personajes actúen y la lectura que hagas de sus actuaciones pueda tener varios niveles. Que no te quedes solo en que están diciendo pues eso, una palabrota y están luchando y ya está, sino que generen una atmósfera y para eso no necesito un texto, no necesito palabras. De hecho, creo que incluso a veces le restaría credibilidad. Yo no sé si puedes hacer grandes las imágenes, Gerardo. Las vemos, yo veo la tira de como miniaturas. No sé si Nadia, ¿tú lo ves igual o ves la Yo imagen? lo veo en carpeta, en una Sí. carpeta. No, eso es lo que tenéis que ver. Ah.
He compartido mal, entonces he compartido la carpeta solo. Dame un segundo. Aquí. Lo digo para que los Ahora que lo vean vais a ver. esto cuando Estaba lo viendo vean. ahí la gente mi carpeta y mis cosas del Bueno, escritorio. veía la tira en miniaturas. Vale, ahora la estáis viendo, ¿no? Sí. Sí, Vale, bueno, y vamos a dejar esta un poquito que se vea también. sí. Yo a raíz en este segundo trabajo, incluso, aunque en esta página sí que le vemos el rostro, sí que hay muchas de las figuras, o sea, muchas de las situaciones o muchas de las escenas en las que directamente ya prescindes del rostro, pero al mismo tiempo tiene una capacidad para explicar o para comunicar muy potente. No sé cómo llegas a este punto de ver, de generarte esa confianza, de decir la postura, la figura, su acción, ¿no? La concatenación de acciones, ya da a entender lo que sienten estos personajes, sin un rostro. Y cómo, perdona, Marc, si me permites añadir, también me genera curiosidad, Nadia, saber, además de lo que pregunta Marc, cómo decides en qué momento es necesario mostrar los rasgos del rostro y en qué momento sabes que no hace falta. Si es no sé si es un proceso muy intuitivo o hay detrás como no sé, un sistema. Bueno, en la primera historia el personaje muestra más las facciones porque hay uno de los temas que se trata en el primer personaje, que es un tema de identidad, ¿no? Entonces sí que necesitaba utilizar el recurso de enseñar un poco el rostro para enfatizar, pues eso, el tema de la representación en la sociedad, ¿no? De cómo se representa, pues, el tema de mujer, hombre, pero y después todas las otras, ¿no?, facetas que puede tener una persona. Entonces sí que necesitaba el recurso, por ejemplo, aquí del espejo, ¿no? Y aquí sí que me interesaba también el tema de sentirse, pues sí, que no encajas, de la vejez también, de otras cuestiones. Aquí sí que lo utilicé para esto. También para introducir al lector a que entienda que que va a haber una depuración, ¿no? Y introduzco el primer personaje, que es el que tiene, del que hablo de estas cuestiones, para que me ayude a que la persona que está leyendo vaya entrando en el juego, por así decirlo, no vaya entendiendo que esto irá cada vez desapareciendo. Y en el resto de personajes es que creo que no es necesario, que resta más que suma al añadir, pues, rasgos muy marcados que uno pueda identificar claramente. No sé, creo que no me interesa porque creo que no es necesario y porque me gusta la idea de que pueden ser un poco intercambiables los personajes también, en cierto punto, en cierta manera, ¿no? Que, por ejemplo, el personaje del niño y de la mujer mayor tengan características comunes, ¿no? O el de la chica también en ciertos momentos de la historia. Entonces creo que entonces no es necesario dibujarles un rostro o definirlos demasiado. A no ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el que sí que necesitaba, pues esto, que se viera en el espejo y que viera un tipo de persona. Pero en las demás acciones que van teniendo los personajes no me interesa. O en el caso del buen padre, no quería eso, no quería dramatizar, no quería que fueran las escenas muy, sí, cargadas de un cierto patetismo o tal, y por eso eliminé también los rostros, porque no, parecía que era señalar demasiado, esto es un momento trágico, esto es un momento violento, no sé, no... A mí me resulta curioso esto que estás contando porque, claro, bueno, por un lado es un recurso que utilizan otros autores también. Por ejemplo, pienso en Borja González, que él, en su caso, nunca dibuja Sí, rasgos, jamás. O lo que hace Conchita Herrero, que también también. los omite. Y claro, yo hace unos días leía clase de actuación de Nitra Naso, que bueno, es Es un flipante. bombazo, es flipante. Pero él en su caso no omite los rasgos, pero sí que los dibuja de una manera que Tan consigue ese fría, ¿no? efecto, Tan... claro, que como que no sabes qué está pensando o qué siente el personaje. Y claro, yo pensé y reflexioné sobre que el cómic en realidad siempre ha ido de lo contrario, ¿no? El cómic tiene una serie de recursos expresivos, caricaturescos muy marcados, muy estandarizados también para mostrar estados de ánimo, cuando un Sí. personaje se sorprende, cuando está triste, cuando llora.
parece como que hay autores y autoras ahora mismo que estáis haciendo todo lo contrario, ¿no? Estáis depurando eso como para acercaros a algo más puro. No, no sé cómo lo ves. Porque también, o al menos yo como lo veo cuando yo trabajo, pero es que tengo la sensación de que entonces parece más creíble, ¿no? O al menos yo en mi trabajo, porque después veo otros dibujantes que son muy detallistas y tal, y me encanta y me flipa. Pero en mi caso creo que es más creíble o puedo generar una ambientación más creíble donde la lectora o el lector entre de una manera más fácil si voy depurando cada vez más ciertas cosas que son un añadido que creo que distrae más que me ayuda a la hora de contar la historia. Pasamos unas páginas, queréis, por ir comentando. Vale. Bueno, en esta podemos hablar también de algo que me comentaste el otro día cuando te hice la entrevista sobre los espacios, ¿no? Que son muy importantes en Chacales. Sí, porque aquí es muy importante que se vea que los personajes están solos, no estando solos y estando, ¿cómo lo diría?, rodeados constantemente también de una cierta, pues unos edificios grandes, ¿no? La carretera, las autopistas, la fiesta, el colegio, bueno, que es como una especie de internado, ¿no? Están solos en espacios donde la soledad aún se puede palpar más, ¿no? Porque son sitios que a priori no están llenos de gente, ¿no? Un hospital está lleno de gente, la escuela está llena de gente. Y aquí entonces los espacios son importantes porque también moldean cómo se sienten estos personajes, cómo actúan, cómo interactúan con los demás. Es casi son como un personaje más, ¿no? El espacio aquí. Por ejemplo, bueno, en esta viñeta, que es esto, el tema del hospital. Yo sí que, y al mismo tiempo que hablábamos de los espacios, sí que hay algo que ya salía en El Buen Padre y aparece también aquí mucho más marcado en Chacales, que es que en gran parte de las viñetas la ocupan los personajes. Sí que en los primeros fanzines sí que había esos planos tú antes comentabas este querer alejarse o este no querer, ¿no? Ser demasiado expresivo, dejar espacio, pero al mismo tiempo te centras mucho en los personajes. Antes en tus primeros fanzines sí que había más un detalle por esos objetos, una tendencia a dar ritmo a través de planos detalle de objetos en un espacio, que esto cada vez más vas prescindiendo. Te sirves de objetos para ubicar la acción, pero gran parte de las viñetas la ocupan los personajes, todos. Los tres en este caso, en El Buen Padre, que está mirándolo antes así, las hijas, el padre, la madre, ¿no? Las figuras ocupan una parte central. Al mismo tiempo, no recurres, ¿no?, a estos planos de detalle que, por ejemplo, aparecen en Seth o en otros autores y que dan un ritmo más poético. Tú vas a la tesis, a tu discurso, no te distraes. No sé si... Es verdad, pero también en Chacales más, ¿no? Sí que es verdad que el tema de los objetos, salvo alguna página que sí que sigue habiendo, utilizo más el recurso de la escena, alargar la escena, ¿no? Alargar la escena y alargar dónde está ocurriendo esa escena, ¿no? Y a lo mejor 3 o 4 páginas son ese personaje alargado en la situación en la que está, ¿no? El hospital, pues también para dar esta sensación de tiempo y de aire y de va a ocurrir algo. De hecho, por ejemplo, en estas páginas, cuando hay acción, cada viñeta es distinta. Cuando el personaje está haciendo una pausa o hay un momento de pausa, un momento de respiro, utilizo el tema de la repetición, ¿no? Como en El Buen Padre, por ejemplo. Esta página además es muy diferente, ¿no?, al tipo de página que solías hacer en El Buen Padre.
lo que dices, ¿no? Lo que comentas, como cada una es diferente, cambias de punto de vista, incluso Sí. para mostrar al público, primero lo vemos de frente, luego lo vemos de lado. ¿Cómo trabajas para llegar a estas composiciones de página? ¿Tienes que hacer muchas pruebas antes o te lanzas ya sobre la página sin más? Bueno, aquí en Chacales tenía claro que quería que... bueno, hay algunas imágenes que estaban muy claras y otras que evidentemente pues vas trabajando y dices, uy, esto funciona más, esto funciona menos. Toda la primera parte, la del boxeo, la tenía, no sé, era una imagen que la tenía en la cabeza bastante clara y tengo una sensación, bueno, en Chacales sí que hay una cosa que es que el ritmo es muy importante, a lo mejor porque hablo de, pues, el tema de esto de esta gestión de la ira, de este control de... Y entonces necesitaba que hubieran, en los momentos en los que se percibe que los personajes están muy tensos, que empieza a crecer, ¿no? La ira en ellos, necesitaba que fuera muy rápido. Y el recurso de utilizar viñetas distintas, con planos distintos, me ayudaba a generar este ritmo, ¿no? A generar este ritmo y a crear una especie de sube y baja a lo largo de la historia. De hecho, las primeras partes de todas las historias, que representa que son cuando yo hago esta descripción fisiológica de lo que sienten los personajes cuando están sintiendo que les está creciendo esta ira, son todos así, ¿no? Son todas de un ritmo rápido, de un cambio de viñeta rápido, de planos rápidos, de personajes. En cambio, en el momento de la clínica, ¿no? Parece que vuelve a bajar todo y en el momento de la acción vuelve a subir. Voy creando como una especie de, sí, de ritmo que va subiendo, bajando, dependiendo de lo que están sintiendo los personajes. Ahora que comentas esto de nuevo, ¿no? La cuestión, por volver al tema central del cómic, estos personajes tienen problemas para gestionar su ira, digamos, pero esa ira tiene unas causas que están ahí también, ¿no? Y que a ti te interesa abordar, más allá del problema, vamos a decir, médico que tienen, ¿no? O Claro. esa cuestión, ese trauma, perdón, ese síndrome que tienen que trabajar. Hay toda una serie de cuestiones sociales y demás que están muy presentes en tu obra, ¿verdad? Claro, porque, bueno, de hecho es un poco el planteamiento, la pregunta del cómic un poco, que es... Esto es pensar... del buen padre. esto es del buen padre, sí. Bueno. Bueno, es que algunas se había colado. Sí, es esta idea de pensar, bueno, está claro que hay un problema individual y que evidentemente pues, hay que tratar, ¿no? Ayer era el Día de la Salud Mental y es fundamental y es súper importante. Pero claro, también hay un planteamiento de, si el tema es que hay un problema colectivo, un problema estructural de base, ¿qué hacemos? Porque podemos ir tratando, ¿no? De manera individual estas cuestiones, pero llegará un punto, ¿no? Que al final es una rueda, ¿no? Y vuelves a empezar. Y ese es el planteamiento un poco también del libro y por eso también se hablan de otras cuestiones, porque dices, vale, sí, estos personajes tienen este problema, pero está repetido, ¿no? Además son personajes muy distintos y los vemos actuar de maneras distintas, pero se va repitiendo lo que van padeciendo, ¿no? Lo que van sintiendo, sí, sí, lo que van viendo también, lo que van... Entonces sí, yo me pregunto, bueno, ¿se puede hablar de manera individual sobre la ira? Sí. ¿Es efectivo? No lo sé. Hombre, una de las tesis o una de las conclusiones, ¿no? que deja entrever el cómico, al menos a mí me ha pasado cuando la lectura, es que hay un más allá, ¿no? También aquí en Cataluña, no sé, en Madrid, Gerardo cómo ha ido, pero aquí se ha hecho, desde las instituciones se ha hecho mucho hincapié en la salud mental después del encierro del 2020, ¿no? Es en patologizar aquí igual desequilibrios del sistema endémicos que se han acentuado con bueno, desigualdades sociales o elementos, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, hay ciertos personajes que sí que le ves, ¿no? La ira, pero hay ciertos personajes que no sabes hasta qué punto esa frustración que te genera el entorno
¿no? Te lleva a ese callejón y encima a acabar en una consulta, ¿no? Una consulta que además normalmente aquí no se comenta, pero la consulta que normalmente no acostumbra a pagar con la seguridad social, sino que uno se la tiene que pagar del bolsillo, porque no es un tema que ahí queda, ¿no? Nadie, no Sí. sé, por ahí. Sí, porque además, por eso uno de los personajes dice, no, ostras, bueno, hasta que nos veamos, ¿no? Porque puede ser al cabo de mucho Claro, tiempo. Eh, sí, sí, por eso es lo que decía, ¿no? Se está hablando mucho del tema de la salud mental y es súper importante y necesario. Y, y creo que, pues eso, que la gente empiece a hablar de que va al psicólogo o que está en tratamiento, tal, es muy, muy importante. Pero a mí me preocupa que entonces quede todo en, bueno, solucionalo tú, ¿no? Soluciona tú el por qué tienes este problema, por qué tienes frustración, por qué sientes rechazo, por qué te enoja en cualquier situación del día a día. Bueno, es que a lo mejor cada vez estamos más constreñidos, ¿no? Cada vez es más asfixiante y es un poco lo que le van sucediendo a estos personajes. Claro, uno se pregunta, ¿estos personajes eran así ya de antes o se han vuelto así, ¿no? O, o es el contexto que los ha empujado a actuar de esta manera. Entonces, bueno, yo quiero hacer este pensamiento, utilizo también Chacales para pensarlo yo misma, también para hacer una reflexión yo misma sobre esto. Yo creo que es un poco lo segundo, pero bueno. Ya, pero es muy inteligente por tu parte no dar una explicación cerrada, ¿no? Sino que el cómic se convierte, como dices tú, en una herramienta para pensar. Tú lo utilizas para reflexionar sobre estos temas y el lector tiene que hacer lo mismo al final, porque se plantean muchas cuestiones. Por ejemplo, una que me viene ahora a la cabeza, que hace que me parezca que el cómic sea muy interesante, es que normalmente ahora estamos viendo muchos cómics que se engloban dentro de lo que se llama medicina gráfica, que hablan de la depresión, de la ansiedad y demás. Esto es un trastorno que tú presentas, quiero decir, que a pesar de que quien lo sufre está padeciéndolo, ¿no? O sea, sufre y tiene un sufrimiento por ello, pero la reacción que tiene es como de, al ser violenta, como que puede parecer o puede costar más considerarlos víctimas, ¿no? Sí, De las situaciones. Cuando tú ves una persona que está mal, que está bloqueada, que no puede salir de casa, que llora, que tiene ansiedad, sentimos empatía y lástima hacia esa persona de manera instintiva casi. Pero en tu caso estás tratando con algo, estamos viendo personajes que son, sobre todo yo creo que la primera historia es una tía, lo que si la vemos por la calle diríamos, esta tía es una tía chunga, ¿no? Cuidado, porque te claro, puede pegar una y eso paliza. genera que esos personajes sientan que ese es su lugar Exactamente. y que el círculo no deje de... ¿no? Porque cuanto más sientes el rechazo de los que te rodean y más te está diciendo es que eres un violento, es que contigo no puedo hablar contigo o tal, más se crecen estas personas y más se sienten que ese es su lugar, ¿no? A reaccionar así para todo, ¿no? En el personaje, claro, del niño es un poco más velado, pero porque está el tema de lo online, ¿no? De utilizar el recurso online para explotar, ¿no? Y para ser violento, que también lo vemos en nuestro día a día. Lo que pasa es que, claro, desde el online aún sigue viéndose como que no es uno mismo, ¿no? O que no pero está ahí y hay mucha violencia también y hay gente que realmente saca su ira mediante esta doble vida que tenemos todos, ¿no? Eh, sí, no, claro, no generan empatía porque piensas que actúan de una manera... Claro, y yo tampoco no quiero hacer ni un juicio de valor, ni Chacales pretende ser ni una justificación, ni tampoco un juicio no quiero ser moralista tampoco con mi cómic, pero sí creo que son personas que se ven de una manera distinta que las personas que dices tú que están en casa y parece que como no molestan, pues porque vayan sufriendo su depresión en silencio y ya está, ¿no?
pero a la que vemos personas que reaccionan así, que sí que se hacen notar, que son visibles, que están en la calle, claro, piensas, wow, pues está loco, o pues es una persona que no se puede tratar. Sí, solemos verlas como personas que generan problemas, no personas que Sí, tienen un problema. exacto, sí, sí. Sí, como por ejemplo con el tema del título que comentaba antes, de Chacales, ¿no? La idea del pandillero, del chico que está en la calle, que está en la plaza, ¿no? Ostras, no, mejor no ir hacia ahí, ¿no? Este es un problema suyo, son así porque quieren ser así, porque quieren actuar de esta manera, ¿no? Y a mí me parece que es un tema que nos atañe a todos y que vivimos rodeados de personas que exteriorizan todo lo que padecemos todos de esta manera, pero que al final, no sé, a todos en algún momento dado nos podríamos sentir reconocidos, ¿no? Con el pandillero, con la persona que explota, con él. Sí, al Sí, final tal todos cual. Eso que, podemos perder el control en algún momento. Claro. exacto. De hecho, eso que comentas me viene al pelo para... Yo quería preguntarte, tú antes nos hablabas del artículo de los casos clínicos, pero quería preguntarte cuánto hay de autobiográfico, no de autobiográfico, pero sí de real o de alguien, de que si te has inspirado en algo real para crear estos personajes, que son súper verosímiles, súper, ¿no? Poliédricos, muy bien caracterizados. No sé si Nadia, hay ahí alguna materia prima basada Bueno, en torno en historias o en algo que nos puedas decir. siempre hay materia prima, pero yo creo que todos podemos ver en los personajes de Chacales personas que conocemos o gente que hemos visto, o situaciones que hemos visto en la calle. Yo, por ejemplo, pensaba, wow, ¿cuántas veces no he ido a urgencias o he ido al médico o tal? Y he visto señoras y señores o personas jóvenes actuar así, ¿no? Desbordados, porque tienen una dolencia, no les atiende nadie, los enfermeros o las enfermeras también desbordados, todo el mundo de mala hostia, todo el mundo gritándose por sentir que no puedes más. Yo creo que esto en el caso del personaje que está en el hospital, pero yo tengo la sensación de que vivo rodeada o envuelta en personas o en situaciones donde hay mucha ira, hay mucha violencia y mucha, sí, muy poca, donde salta la chispa fácil. Bueno, y lo vemos constantemente en los medios. Estamos viendo aquí otra de las páginas más dinámicas, como con más acción, en la que además recurres a viñetas pequeñas, ¿no? A 12 viñetas por página, todas iguales. Y aquí también se ve algo que te comenté el otro día cuando hablamos, que me suscitó Chacales, y es la versatilidad que tiene un dibujo que aparentemente es estático y que se presta más como a escenas reflexivas en las que los personajes están quietos sin hacer nada, hablando. Y aquí, sin embargo, en este cómic, tus personajes hacen muchas cosas, se están moviendo todo el rato, se pelean, se mueven y se ponen incluso en posturas extrañas o que parecen antinaturales a priori, ¿no? Para tu estilo de dibujo, y sin embargo funciona todo como la seda. Y bueno, me parece llamativo también, ¿no? Que hayas conseguido este control de tu propio lenguaje. Claro, en El Buen Padre, también por el tipo de historia que estaba contando y que, bueno, una historia donde todo se desarrollaba en el hogar, ¿no? En la ambientación era el hogar, la casa. Ya me parecía bien que funcionara todo de manera plana, que los personajes tuvieran este punto de donde no hubiera mucho ruido, ¿no? Porque en El Buen Padre la mayoría de páginas no tienen mucho ruido, no hay demasiados elementos, exceptuando algunas viñetas en las que sí que hay, pongo el ojo en algún objeto o en alguna cosa, pero aquí necesitaba, para esta idea del ritmo que comentaba antes, hacer que los personajes estuvieran todo el rato
moviéndose en el momento en el que están teniendo las acciones, ¿no? En los capítulos en los que se desarrolla la acción del estallido de la violencia. Y jugué mucho a eso, a cambiar los puntos de vista, a que los personajes de repente, pues eso, primer plano, después plano general, para generar un poco de movimiento de esta manera, ya que mis personajes no son, son personajes planos, jugando, utilizando este recurso, podía conseguir este efecto de movimiento, de ritmo acelerado. Que además, ya al final de esta doble página, ¿no? Es como que se ralentiza, llega la calma, ¿no? Después del ataque de ira, ¿no? Con esa última tira, ¿no? De 3 viñetas, que el encuadre ya queda, se congela, ¿no? Ella para de... Está muy bien, al mismo tiempo es muy clásico eso que este recurso que utilizas para enfatizar la acción y luego calmarla, ¿no? Claro. Está muy bien. No sé, ahí si coges te detallas con clásicos, tiene un rollito también franco-belga en un momento dado. Sí, bueno, supongo que el subconsciente de lectora de cómics está ahí, claro. Sí, además quería que no, porque es verdad que no quería repetir el buen padre, no quería repetir la fórmula del buen padre, porque lo había utilizado para hacer una historia eso, personal, que quería contar un cierto tipo de cosas, y quería que en Chacales no quedarme con los recursos que había utilizado en El Buen Padre, sino que también jugar yo con otras cuestiones, pulir algunas que me interesaban del Buen Padre y que me encajaban aquí, pero no repetirlas por repetirlas porque ya habían funcionado en El Buen Padre. Entonces, como no había usado este recurso del movimiento y de las diferentes viñetas en una misma página y pensaba que me ayudaban para contar esta historia, pues dije, genial, estoy investigando y estoy explorando otro tipo de narración que no he usado en El Buen Padre, y a la vez me encaja genial en la historia de Chacales. No sé, un poco de... Nadia, ¿puede ser que esté rozando el micro de los cascos con algo? Es que oímos de vez en cuando como golpes y he caído en que a lo mejor es el micro. Sí, puede ser. Vale, nada, no pasa nada. Ya está, no se quería entiende interrumpir. perfectamente. Ha entendido todo, sí, no te preocupes, es para que no suene. Hay una página que no sé si está entre las que me has pasado. Bueno, esta me encanta también, ¿no? Con esta panorámica. También podemos hablar de estos... Bueno, luego te pregunto por la otra página, porque también me interesa preguntarte por estos paisajes, ¿no? Que son como... Bueno, me imagino que lugares reales o lugares que a ti te inspiran para traducirlos a tu propio estilo. No sé si hiciste una labor de documentación y te moviste por ahí, por los barrios para ver... Bueno, algunos sí que sí que son un poco basados en, por ejemplo, la escuela y tal, sí que me he basado en algo real, pero justamente este no. Lo que sí que me interesaba era la idea de los bloques, de estos bloques así gélidos, ¿no? De esta idea de paisaje, que es los bloques estos enjambre que se llaman, ¿no? Que son bloques llenos de viviendas, o sea, llenos de gente, y a la vez, ¿no? Esta idea de que hay esta solitud, ¿no? En medio de un mar de hormigón y de gente, y está una parada de autobús solitarias y está una persona sola esperando ahí, ¿no? No hay nadie, como aislada dentro de este mundo hipermasificado. Me parecía interesante jugar con esta idea aquí en esta historia. A mí toda esta secuencia de la señora cuando espera el autobús al final acaba teniéndose que ir caminando hacia el hospital, me encanta, porque no sé, me gusta mucho cómo reflejas estos espacios urbanos, como fijándote solo en las líneas, ¿no? Traducir la realidad urbana a la pura línea. Y queda muy bien, no sé, porque transmite al mismo tiempo la soledad de estos lugares y el abandono, ¿no? Que tienen también en muchos casos por parte de las instituciones. Y al mismo tiempo es un espacio casi posapocalíptico, ¿no? Con la pobre señora avanzando por ahí por el túnel como puede, corriendo a ver si llega, ¿no? Al hospital.
Sí, es que justo son espacios, esto hablando de la realidad, hablando de este tipo de barrios y son espacios donde hay mucha gente y los edificios son altísimos y en los que no vas paseando y no ves a mucha gente en la calle, ¿no? Muchas veces, o ves como todo una cierta mm, sí, como, como una solitud ahí que rodea todos estos edificios, ¿no? Y me parecía, bueno, quería transmitirlo en estas páginas y en esta historia en concreto de la señora que está ahí esperando un bus que no llega por esto, por el abandono de dejar a la gente, ¿no? Bueno, pues depende de qué barrio, no es importante que pase un bus a la hora que tiene que pasar, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que me ayudaba estas imágenes. Sí, de hecho son barrios o espacios en los que tampoco interesa que la gente se mueva libremente o pueda circular tranquilamente por la calle, ¿no? Que es lo que Claro, comentaba antes Gerardo, ¿no? Ese andar por espacios hostiles, ¿no? Cuando la mujer tiene que pasar por debajo de un túnel, está claro. pensado para los coches, ¿no? Que todos nos hemos encontrado en Sí. estos lugares hostiles y asquerosos que dices, ¿qué puñetas, cómo puñetas hemos llegado a este punto, ¿no? Mm. Está muy bien. De hecho, es que muy cerca de mi casa hay un túnel que es igual que el que sale aquí. Igual, o sea, es como... pues, Claro, y lo tienes vi y que dije, no pasar. puede ser, o sea, si no transcurre en Madrid, ¿no? Bueno, no se dice tampoco dónde transcurre, ojo, es como... ¿No? Es un No espacio, se creo que no sé. dice, aunque es verdad que hay Hombre, un momento de fiesta mayor de con festa major capgrossos, de gegants y capgrossos, que esto es muy de aquí, esto, ¿eh? que es muy Bueno, de aquí. de aquí Sí, de aquí de Cataluña, ¿no? Pero bueno, también hay otras regiones que también, ¿no? Otras zonas de España y de Europa que tienen, ¿no? Gegants y... sí, sí, sí. Y la verdad es que era un guiño porque me hacía gracia jugar con este imaginario de la fiesta mayor. Y también porque me encajaba en la descripción de cuando el personaje está explotando, ¿no? Esta idea de fiesta descontrolada, loca, con petardos, con gente, con la paellada popular y tal, y sentir que es un momento de tanta exaltación de la euforia y tal, que puede traducirse, ¿no? En violencia, en cualquier, ¿no? Ujú. Hacer como el paralelismo me parecía chulo. Mm. Esta página que está mostrando ahora Gerardo también es muy interesante. Este plano desde arriba, ¿no? Desde súper lejos, tú como autora te alejas y es prácticamente es la página que cierra el relato, o diría que no es la página que No es cierra la el relato, página que cierra, pero es una de las es la que páginas cierra el relato de de la la abuela. mayor. Sí, Exacto, sí, ¿no? Que es un poco como me alejo, ¿no? Es la Esa página capacidad. siguiente a esta aquí. Exacto. Te vas. se va alejando al personaje y hasta que queda en un punto en blanco, ¿no? En las siguientes solo queda el color. Sí, Solo queda el exacto, queda color. Exacto. el lila. No, que es un poco tú donde te ubicas como autora, ¿no? Estás siempre en esta obra, te ubicas desde fuera, muy fuera. Estás como quirúrgicamente, no hay una implicación. Estos planos no se encuentran en el Buen Padre, si no me equivoco, ¿eh? Estoy diciendo de memoria. No, 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 porque además aquí he jugado mucho con. Sí, en algún padre todo parecía. Bueno, todo era un frontal, ¿no? Todo era una visión frontal y además un poco. eh, Casi siempre un poco más alejada o dependiendo de algún momento sí que me acercaba. Am, Aquí es esta vez un poco la idea esta de que los edificios construyen y moldean los personajes, ¿no? Y me parecía chulo que los edificios se vieran bien en muchas de las escenas de Chacales, que estuvieran muy presentes, así como en El Buen Padre no están mucho y solo hay algunos elementos que son importantes como el sofá o la mesa de la cocina o tal, más intimista. Aquí sí que o sea, quería que se vieran bien qué tipo de edificios había en la historia y que los edificios formaban parte también de la historia. Ujú, ujú. En el caso de eso del hospital, un mamotreto no difícil como la persona, un pequeño punto blanco
estuviera muy presente dónde estaba ocurriendo la acción. Hay otra página que también, que creo que está aquí en las tiras estas que nos ha compartido, que yo la pongo aquí, Gerardo, a ver si la ves, Ah, vale. de los planos detalle, que es cuando el niño entra en el mundo virtual, ¿no? Un poco desconecta de la realidad. Sí. No sé si estará por aquí. Bueno, aquí Creo que lo he abajo sí visto, me ha está. parecido verlo antes. ¿Sí? Ah, sí, aquí. A ver. No, aquí ya no está. A ver, voy a avanzar. Ah, detrás. Tira adelante. Ahí, Aquí. No, ahí está. Bueno, me Vale. falta una, pero está esta. esta. Por aquí, estos planos súper de detalle y prácticamente son súper voluptuosos, ¿no? Y bueno, explícanos, porque Porque llega... aquí justamente era un poco lo contrario al que hemos visto anterior del edificio y de que la persona está muy alejada y el edificio la envuelve. Y aquí era como esta idea de incluso sí, lo físico, lo sensorial, lo que uno nota cuando está sintiendo que tiene ganas de explotar, ¿no? Que tiene, ¿no? Incluso la salivación o las pupilas en grande, o como la atmósfera del ruido en el oído, ¿no? De sentir físicamente que estás entrando en este momento en el que vas a petar o en el que vas a dejar desbordar, ¿no? Lo que sientes, el enfado que sientes, la ira que sientes. Y aparte, como que estaba muy asociada a esta idea de que justamente está en lo virtual, no está en lo físico, no está en lo Claro. que... Entonces, hacer este juego de que lo que está sintiendo es muy físico y muy real y está a la vez sumergido en un mundo de píxeles, ¿no? Y un mundo virtual. Pero le hace sentir como si fuera, bueno, la vida real. Sí, además es... Habla, Gerardo. Perdón. No, iba a comentar lo que se me ha quedado antes en el tintero, ¿no? Esa página que comentaba que, bueno, me ha hecho pasar muy mal, ¿no? Que no está aquí, que es cuando el niño empieza a apretar al hámster. Tiene, ¿no? En su habitación. Es bastante angustiosa toda esa escena, ¿no? Porque además te vas parando. Es una página similar a esta, si no recuerdo mal, con el mismo número de viñetas. Estamos viendo cómo poco a poco el niño como que está normal y de repente empieza a apretar al hámster, ¿no? Es muy angustiosa y, bueno, no Sí, sé qué nos porque, puedes contar de bueno, esa página. a ver, ahí había dos temas y es que tenía que, generar un poco, claro, crear una atmósfera que era muy de una imagen que es muy tierna, ¿no? Como que es un niño que llega a casa y un hámster que es como algo pues, pequeñito, tierno, y a la vez esta idea de sentir que en cualquier momento puedes sentir que... Es que claro, aquí hay el tema también del placer que sientes, ¿no? Cuando tienes también este punto de ira, que esto lo dice uno de los personajes cuando está en la clínica, y a la vez el momento de placer y de descontrol, ¿no? De que tú estás normal, pero estás sintiendo de que estás enojado. En el caso del niño está solo, llega a casa está solo, parece que además que es una cosa que se repite en su día a día, ¿no? Que siempre está solo, que no le vienen nunca a buscar al colegio, ¿no? Como que parece que está desplazado. Y tiene este impulso de, ¿y si soy capaz de, ¿no? El momento de, ¿y cuando eres capaz de, si eres capaz de, ¿no? Y sentir incluso placer de saber que está en tus manos parar o no parar, ¿no? Por eso utilicé el recurso del hámster, porque claro, es una imagen muy inquietante, porque crees que estas piernas, un niño y su mascota, pero ¿dónde puedes llegar a, ¿no? ¿Qué puede desencadenar eso? De hecho, quiero mostrar aquí la cara del pobre hámster y ver cómo él, que no sabe a qué se le viene encima en un momento, pobrecito. Ningún animal ha muerto haciendo este cómic. No, hasta como las películas, ¿no? Que lo supervisa la asociación de protectores de animales. No nos vayamos a llevar una imagen equivocada de nadie en ningún momento.
No he Pero matado ningún hámster. para eso está la ficción también, precisamente, ¿no? Y el dibujo, Claro. además, que el dibujo te permite mostrar lo que sea sin que sea verdad, sin que nadie sufra realmente. Claro, claro, ¿no? Y también eso que también está el límite, ¿no? El niño al final para, ¿no? Y todos tenemos este punto de, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Bueno, hay gente que no, pero en el caso de estos personajes también sienten que llega un punto en el que se descontrolan, ¿no? Y saben que tienen que parar, ¿no? De hecho, también hay el momento del arrepentimiento después, porque una de las características de este trastorno es que las personas, que ya digo, es una excusa, pero claramente también me pareció interesante, que es que las personas explotan, pero rápidamente sienten también, ¿no? el arrepentimiento. Y dicen, no, ostras, ¿hasta dónde he llegado? ¿no? Digamos que no funciona, que su cabeza no funciona como sucede, por ejemplo, con una psicopatía en la que Exacto. ellos son perfectamente conscientes de que lo que están haciendo no está bien, ¿no? Claro. Pero claro, también está ese punto, tú lo comentabas antes, ¿no? Del placer que uno siente, porque al final el subidón de adrenalina está ahí. Claro. Entonces, el momento en sí de la explosión tiene que ser muy liberador y muy, Claro, iba a decir pero siempre empoderante, no está es el... exactamente la palabra, pero sí que te tienes que Es- sentir como que de Sí, repente una como... situación está bajo tu control, ¿no? Como le pasa a la señora en el hospital, está como Claro, desamparada, pero de repente a través de ese estallido ella se hace dueña, ¿no? De lo que está pasando, aunque sea de una manera transitoria, ¿no? claro, pero siempre está hasta este límite en el que no es una psicopatía y no es una persona que siente placer haciendo daño, sino más bien la idea de decir voy a estallar es la que hace sentir placer. Y Nadia, ya yendo más allá incluso de Chacales, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tu propio estilo de dibujo a día de hoy? Quiero decir, me explico. Todas estas herramientas que tú usas, ¿no? La línea tan sintética, tan limpia que siempre usas, la Sí, paleta de colores y claro. demás, ¿hasta qué punto lo ves como una especie de lenguaje que ya es tuyo y que va a ser en el que tú te vas a expresar, o como algo que puede evolucionar en el tiempo a través de otra obra que necesite otros recursos? Ostras, pues no lo sé. A día de hoy me siento cómoda con el lenguaje que el lenguaje que estoy utilizando. Sí que es verdad que también eso tiene que ir en función de lo que quiera contarte. O sea, tengo la sensación de que si de repente quiero tratar algún tema que necesito otro tipo de recursos, pues tendré que explorarlos y decir, pues no me quedo aquí, tengo que ir. Que creo que al final sucede un poco de forma natural, ¿no? Creo que la mayoría de autoras y autores siempre van puliendo su estilo o incluso transformándolo, o incluso, ¿no? Porque quedarte quieto también a veces es bueno, puede ser incluso aburrido para uno mismo también, decir, pues solo hago esto. No sé, yo de momento quiero ir explorando. Incluso este lenguaje incluso puede ir mutando a otras cosas y esto también podría ser muy, muy guay. Pero y siempre en función de lo que quiera contar y si me encaja en la historia que quiero contar o en lo que... Sí, no sé. Tampoco no quiero agobiarme en eso porque a veces es un poco... Dicen, pues en qué categoría estás o qué tipo de dibujante. Pero claro, una misma es mejor que no entre en estas discusiones porque si no te puedes agobiar y quiero trabajar con cierta libertad también. El cómic al final es una herramienta maravillosa para poder explorar 1000 caminos y no quedarse solo en uno, pienso yo, pero bueno, no sé. Yo quería preguntarte también, ahora estás de promoción y cómo la gente recibe tu cómic, o qué te expresa, ¿no? Porque eres una autora muy sintética, con muy poco texto, y no sé hasta qué punto detectas que hay una acogida, que se entiende esta gráfica o esta manera de explicar.
que tú tienes? Pues en Chacales aún no he podido recibir mucho feedback porque, bueno, salió no hace ni un mes aún todavía, o sea que falta un... pero, por ejemplo, con El Buen Padre me sorprendió muchísimo porque, no sé, recibí comentarios o apreciaciones de gente que no venía del mundo del cómic o de gente que lee otro tipo de cómic y que les había llegado mucho, o sea, que les había parecido cercano, les había parecido o que se sentían sí, muy representados en ciertos momentos de la historia y tal. Y pensé, wow, a veces es uno mismo que tiene una misma, yo trabajando, que tiene prejuicios de esto no lo van a entender o esto tal. Y tienes que dejar que también, además, confiar que la gente tiene, tiene una cultura visual muy grande. Hoy en día la gente tiene una cultura visual muy amplia y confiar más en las lectoras y los lectores. No sé. Y quiero que eso tampoco que a mí no sea para mí que me sienta, no sé, atrapada en una manera de trabajar o en plan de, no, es que tiene que ser muy entendible o tiene que tal. No, quiero confiar en la gente en que en que puedo llegar a transmitir cosas, no siendo canónica, ¿no? No siendo... Eso es quizás uno de los típicos prejuicios muy del mundo del cómic, ¿no? Esta idea de que hay cómics que no son para todo el mundo, ¿no? Claro. Este cómic no es para gente que ya sea experta, porque si no, no. Y luego muchas veces es lo contrario, que los cómics más que el lector de cómics considera más entendibles, luego no lo son, porque tienen unos códigos muy cerrados, muy endogámicos, que son los superhéroes, Claro. por ejemplo, ¿no? ¿Quién puede entender eso si no los ha leído nunca? Pues es un guirigay. Pues toda Claro, la información que necesitas saber para leer. exacto, es como una sobredosis, ¿no? Si comparas el típico dibujo de superhéroes con el tuyo, pues es como lo Claro. contrario. Pero al final es verdad lo que dices y además estoy pensando, por ejemplo, cuando hicimos aquella charla sobre tu trabajo, si recuerdas, en la biblioteca de Tres Sí, en la Cantos, Tres Cantos. mucha de la gente que iba allí eran lectores Sí, muy sí, ocasionales o incluso gente que no leía normalmente cómic y sin embargo la gente le sí, sacaba sí. unas ideas y unas reflexiones al cómic que eran Muy verdaderamente interesantes. interesantes. Sí, sí. Justamente en una de las ferias que he estado, creo que fue en Getxo, vino una persona que estuvo en el taller de la biblioteca y pensé, wow. Qué Y guay. pensé, ostras, qué bueno. Sí, justo en esa charla había mucha gente que no había leído este tipo de cómic o no, tal, y por eso que uno tiene que tener un poco más sí, de pensar que aunque no vengas del mundo del cómic o no vengas del mundo de las artes plásticas y tal, tienes que confiar en la gente también, o sea, no prejuzgar. No, luego hay lo que ha quedado claro y cuando alguien coge un libro tuyo es que tú tienes algo que contar y que lo cuentas y lo cuentas bien, a tu estilo, a tu manera, que es lo que decía Gerardo antes, ¿no? Tú tienes tu propia manera de escribir, ¿no? Que es tu dibujo, el estilo de tu Claro, dibujo es tu manera de escribir, pero sabes lo que quieres contar y lo cuentas claro y diáfano, ¿no? Y más allá de estilos y lo que pueda aparentar es lo que dices, a veces más lo que comentábamos antes, es más indescifrable un TVO de superhéroes a veces con sus, ¿no? Con sus códigos súper cerrados o extraños, claro. ¿no? Si te lo paras a mirar desde lejos, que lo tuyo, que es que al fin y al Sí, cabo y es... pienso que también, aunque que cueste de entrar, ¿no? Aunque a alguien le pueda pensar, ostras, voy a tardar mucho en entenderlo, tal, ya, o sea, ya si solo se queda con el ambiente, la ambientación, aunque se pierdan cosas, aunque la primera lectura diga, uff, pues lo he leído en media hora y ya está, no me ha quedado muy claro qué. Si ya al menos ha podido entrar en la ambientación y le ha despertado ya algo dentro o le ha generado incomodidad, ya para mí eso es, eso es un éxito. Ya pienso que, bueno, que está guay, es como cuando ves según qué tipo de pelis, Ujú. que ves al final y dices, uy, pero no he acabado de entender qué me quería decir o tal.
y estás toda la noche ahí pensando, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Tal? Pues ya llegar hasta ese punto me parece súper, súper bueno, o sea. Ujú. Yo quería preguntarte también, porque es tu segunda obra, después del Buen Padre, la acogida que tuvo, si ha sido más lanzada o has tenido en algún momento el vértigo ese de la segunda obra. La segunda obra larga, es que no sé Ya, qué hablas ya, no sé. Si Después algo, del éxito también del Buen Padre, que fue claro. claro. un cómic que tuvo bastante recorrido. Sí, al principio pensé, bueno, tienes que hacer algo ya, tal, y después dije, no, no, tranquila Nadia, piensa bien el tema que quieres tratar, la historia que quieres contar, disfrútalo también y hazlo también a tu manera, sin, sin la presión de tiene que ser el Buen Padre 2 y tal. No, no, quería disfrutarlo y creo que al final se fue un poco la presión a medida que iba trabajando y entrando en la historia de Chacales, Ujú, se fue un poco esa presión. Y una vez ya ha salido, es como, bueno, ya está, ya no está en mis manos, ya, que vuele libre y ya está. Y pensar, bueno, en el siguiente o no, pero ujú, como liberarme ya de esto. ujú. Y yo que también quería preguntarte, porque no lo hemos hablado, Gerardo, muy mal por mi parte, pero como ilustradora tienes una carrera reconocida a nivel internacional más que contrastada. Entonces, ¿cómo compaginas? Porque entiendo que son dos facetas, no sé si muy distintas o no. ¿Cómo te enfrentas? Bueno, a la hora de trabajar, o sea, cuando estoy trabajando no, porque los recursos o tal, o sea, son los mismos, siempre me piden que sea mi estilo, que eso está muy bien, que no me piden que cambie cosas de mi estilo y tal. Lo único que sí, los tiempos. El mundo de la ilustración es como muy rápido, tengo que trabajar de una manera muy rápida, normalmente se piden los encargos pues con muy poco tiempo, sobre temáticas que yo muchas veces desconozco, entonces tengo que informarme, criptomonedas de repente. Eh, y eso sí que es distinto. Y en cambio en el cómic pues me permito trabajar, pues una vez ya he acabado la ilustración ese día, ya la he entregado, digo, va, saco la carpeta del cómic que, por ejemplo, en Chacales, cuando estaba trabajando en Chacales, tenía un encargo y tal, y cuando lo acababa decía, ah, ahora me pongo con Chacales. Pero ya estaba en el escritorio, ya estaba en mi lugar de trabajo, entonces también es más sencillo entrar en estar haciendo un cómic que si lo tienes que compaginar con otros trabajos en los que no estás en una mesa de ilustración. Y eso sí que tengo que decir que en mi caso me ayuda que también tenga esta faceta de ilustradora, porque al final está muy conectado. Yo a eso que comentabas ahora, Nadia, cuando haces encargos de ilustradora, no hay una figura de un editor, alguien que te guíe, por ejemplo, un tema que tú digas, hostia, ¿y esto cómo lo abordo? Hay alguien No, que sí, te dé, o te tienes que buscar la vida aquí a lo grande. no, sí, sí, la figura de los directores de arte, ¿no? Las directoras de arte, las directoras de arte porque son más mujeres que hombres y me alegro de que suceda esto. Y sí que ayudan en casi todas las publicaciones en las que he estado, sí que ayudan y te aconsejan, incluso sueltan ideas de, mira, yo lo veo así y tal, y eso te ayuda a ser también más rápida y a solucionarlo más rápido. Pero sí que es verdad que, claro, muchas veces como tiene que ser de un día para otro, te dicen, bueno, sí, el boceto, sí, vale, ok, ya esto. Y dices, bueno, ya, pero aquí esto no se entiende rápido, cámbialo rápido. Pero sí, normalmente me he encontrado con directoras de arte súper generosas y súper... Y además como te tratan muy bien lo que haces, ¿no? Y como que respetan mucho lo que haces y son personas que te alientan, ¿no? Que te dicen, ah, sí, pues está muy bien esto, pues sigue así, tal. Sí, sí. ¿Y si Me ha te llamado la interesan por tu atención. carrera? Perdona, No, perdona, Marta. no. Es que tengo curiosidad por saber si estas directoras de arte también se interesan por tus cómics. Pues muchas veces me han dicho, pero también haces cómic tal, y sí, incluso lo he mandado rollo Estados Unidos o tal, en plan, mira, aquí está mi cómic, está en castellano, pero bueno. Sí, sí, claro, porque además el estilo es el mismo de dibujo, entonces supongo que también les llama la atención y dicen, ah, pues mira, también haces cómic. Y eso también me ayuda a mis ilustraciones también. Y supongo que ven cosas, ¿no?, parecidas en algún punto.
Es que al final una de las cosas que te iba a preguntar, que muchas de tus ilustraciones en el fondo son muy narrativas, están resueltas Sí, como si fueran pequeños cómics, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el ya mítico cartel de Graf, ¿no? Que era toda una historia que estaba contada ahí en esa ilustración. es verdad, claro, utilizo mucho el recurso comiquero también de viñetas y de tal en las ilustraciones, o sea que sí que va muy unido, va muy unido. Aunque claro, en las ilustraciones, pues eso, muchas veces las temáticas que toco, pues son temáticas que desconozco, que no me interesan tanto, o al contrario, que no conocía y tal, y me han llegado a interesar. O sea, artículos que he dicho, wow, flipa, esto no desconocía. De hecho, antes me ha llamado la atención que hayas utilizado la palabra solucionar, ¿no? O cómo Ah, solucionas una ilustración, ¿no? sí, Como si se vieran casi como un problema. A diferencia del cómic que tú haces, que es como un claro. campo de juegos muy amplio en el que tú puedes elegir toda una serie de cosas, aquí es este tema, ¿no? Y resuelve la ecuación, a ver Sí. cómo llegas aquí a algo, ¿no? Bueno, y porque muchas veces son artículos que ha escrito, bueno, claro, que ha escrito una persona con su punto de vista, con su tal, y entonces, claro, hasta dónde tiene que estar unida la ilustración a lo que está escribiendo esta persona con su punto de vista, o si se me permite, yo, a partir de lo que está contando esta persona, yo generar mi propia visión, ¿no? Normalmente dejan que yo lo resuelva con mi idea de lo que está contando esa persona, pero muchas veces no. Entonces tiene que ser eso, una solución a este problema, que es meterse en la cabeza de alguien. Claro. Oye, ¿te ha pasado alguna vez lo que me han contado a mí algunos dibujantes de prensa, que los plazos son tan locos que tienen que hacer el dibujo antes de que esté el texto? O sea, diciéndoles simplemente el tema de lo que trata y ala, tira. Sí, esto pasa, que te dan solo el título del artículo, dos líneas de lo que va a tratar el artículo, y claro, después lees el artículo final y dices, uy, pero sí, había cosas que aquí se han escapado totalmente. Sí, es un poco loco. Los tiempos son muy buenos, que a veces son de un mismo día o de un día para el otro. O sea, Ujú, ujú. bastante heavy. Pero bueno, también tiene una parte positiva, que es que te ayuda bueno, a sintetizar muy rápido, ¿no? Y a coger 4 ideas que pienses que son interesantes y rápidamente ver qué es lo que estás visualizando, ¿no? Es como un buen ejercicio también de síntesis. Que luego te sirve mucho al llevarlo al terreno del cómic, claro. Sí, sí, sí. Ujú. Que además sois varias las autoras, que hoy mismo Gerardo me estaba compartiendo ¿no? Unas ilustraciones de Marta Cartu también Claro, sensacionales, y bueno, sois María Medem, Sí, Ana exacto. Ana Galván, Galván Ana, también. que además vais a coincidir en una expo que se va a inaugurar dentro de un par de meses sí, en dentro CCB, en diciembre. en En diciembre, diciembre. claro, hemos coincidido todas. Y sí, justo, y todas las autoras que comentas también hacen como yo, ¿no? Ilustradoras, hacen sus cómics, cosas así. Profe, también. A, a todas trabajáis con las mismas directoras de arte, o todas. Supongo, entiendo que hemos coincidido con muchas, porque claro, en medios como esto, como New York Times y tal, sí que supongo que hemos Ujú, coincidido con muchas. Pero bueno, a veces ujú. se me escapa, porque además trabaja tanta gente, son medios donde trabaja tanta gente, y también tienen tantas secciones, que a veces también se escapa un poco. Ujú. Yo quería preguntarte también, ya que te tengo aquí, Gerardo, disculpa, pero no, que la preparación de la expo, no sé si ha generado algún tipo de sinergia o ¿no? De Pues marchamo de Tiene que ver grupo el entre tema, las Marc, autoras. menos mal, por lo que habías, como has dicho, perdona Gerardo que estás aquí, pero sé que le ibas a preguntar en plan, oye, los 20 euros que te presté, ¿cuándo me los vas a devolver? Devuélvemelo. Eh, claro, la mayoría de autores ya nos conocíamos por festivales eso, como Graf y tal, que haces un montón de piña, que lloramos juntas, que tal, compartimos comidas, cervezas, pero sí que es verdad que es la primera vez que vamos a verlo un poco como eso, como si fuera ¿no? Una especie de capsulitas de todo el trabajo que hemos hecho durante toda nuestra trayectoria.
Sí que creo que todas compartimos un poco que nos da un poco de apuro cuando de repente te sacan cosas que has hecho hace 1000 años y te dices, mira esta página que hiciste tal. Esto creo que a todas pensamos, ay, no tengo ninguna ganas de enseñar esto, ya no. Pero bueno, es bonito ver cómo cada una también ha ido explorando distintas maneras de trabajar o ha ido evolucionando por un lado o por otro. Y será guay pues verlo todo junto, no sé, tengo ganas de ver cómo queda. Nosotros también, ¿no, Marc? Estamos ahí con Sí. curiosidad ya por ver. ¿Y hay fecha, por cierto, para la exposición? Pues creo que es a principios de diciembre, el 1 de diciembre o así. Creo que si entras en el CaixaForum ya... Ahí el CaixaForum. El CCCB. El CCCB, disculpad. Porque claro, en CaixaForum También está habiendo una exposición ahora. Sí. La de Somnis y... Bueno, pero sí, en la web del CCCB creo que ya está anunciadas las fechas. Que además tampoco va a estar mucho tiempo. No sé si llega hasta el Graf, no lo tengo muy claro. Bueno, pues Pues si sí, llega a Graf ya más o son menos, sí. 4 mesecillos. 4 meses. Sí, pero no sé si llega, no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero voy a ver. Ahora no, Voy aquí caigo, ahora en pero que no. directo, en exclusiva, Buscando la agenda del CCCB. de la gente del CCCB. Jordi Costa, no estamos en directo, por lo tanto no nos vas a poder decir cuándo Eso es. estaría guay. Lo tenemos que empezar a hacer en directo y que la Un gente Twitch, conteste por el chat. claro, O el Twitch. directamente. No, pero Sí, sí. pero han coincidido estas dos exposiciones que me parece, ¿no? Como que de repente vayan a coincidir. Cierto, sí, Eso sí. también puede ser como un enganche también para personas que digan, uy, ¿qué es esto de...? Seguro, claro. Claro. Bueno, ahora mismo el buscador no juega a favor, no juega a mi favor. Vayan Sí, los medios gráfica. técnicos. Del 2 de diciembre al 14 de mayo, o sea, no solo con el Graf, sino que también con el Ah, Salón mira. o el Cómic Barcelona, como se llama ahora. Lo Fenomenal. vamos a respetar, o sea que sí. Esta es una buena temporada. Pues bueno, habrá que ir a verla y con esto, si queréis, también lo podemos cerrar, ¿no? Aquí, Vale. este repaso exhaustivo que hemos hecho de chacales y de otros temas. También lo que estamos haciendo ahora es lo que tenía que haber sido la presentación en Madrid, que no pudo ser. Efectivamente. Por agendas limitadas, Sí. aunque Alex lo hizo fenomenal, seguro. Y bueno, y muchas gracias, mucha suerte, Nadia, con este Chacales. Yo os lo recomiendo, es una lectura fabulosa y Gerardo también, aunque está Por ahí. supuesto. Por supuesto que sí. Muchas gracias. A leerlo todo el mundo. Además, ha sido como muy bonito porque la primera vez me acuerdo yo que estábamos todos como en el ordenador, ¿no? Sí. Enganchados. ¿Esto cómo va? ¿Cómo va esto? Y ahora fíjate, ya es como... Bueno, yo he compartido mal la pantalla antes, ¿eh? O sea, Bueno, ya porque no... incluso ya lo hemos perdido. Eso es lo de menos. En fin. Pues nada, Muchas muchas gracias. gracias, Nadia, y muchas gracias, como siempre, a todo el mundo que escucha este canal. Hasta la próxima.